Las personas podemos tener muchísimas preguntas con respecto al duelo. ¿Cuánto dura un duelo? ¿Es lo mismo el duelo que la depresión? ¿Me voy a seguir sintiendo así para siempre? ¿Qué pasa si una persona después de que alguien cercano fallece no siente tristeza? ¿Significa que está reprimiendo? ¿Hay algo mal? Y lo interesante es que para muchas de estas preguntas hay respuestas o la ciencia tiene muchísimo para aportarnos, pero hay una distancia enorme entre los avances científicos e investigaciones y cómo se divulga y cuánto esto llega a la gente. Así que la idea de este video va a ser poder aportar un poco más de información sobre este proceso que todos atravesamos en algún momento, que es el duelo. Vamos a estar hablando específicamente del duelo por muerte, es decir, del duelo por pérdida de personas queridas. Y la idea de este video no es tener todas las respuestas, sino a poder aportar una perspectiva científica al proceso de duelo. Porque hay muchísima información sobre otras perspectivas que son extremadamente importantes, como por ejemplo desde lo sociológico, desde lo religioso, desde lo antropológico. Y la idea de este video es agregar una piecita más al rompecabezas de qué es el proceso de duelo, que pueda ayudarnos a tener información más completa para poder tener una visión más integral y más holística de qué es lo que nos pasa cuando atravesamos un proceso del duelo, qué es lo que le está pasando al cerebro durante este proceso, y de esta manera poder tener una imagen más completa. La idea es que si podemos entender un poco más qué es lo que nos está pasando, podemos pensar otras estrategias para poder ayudarnos, para poder entendernos y para poder acompañar a otras personas. Yo soy Juan Pablo, docente, psicólogo y coordinador del equipo de terapia cognitivo-conductual, equipo Psicólogos TCC. En primer lugar, para empezar a hablar de duelo es importante definir qué entendemos por duelo, y a veces se puede distinguir de dos maneras muy diferentes. Una es entender el duelo como un proceso y el otro es entender el duelo como emociones puntuales u olas emocionales. Cuando hablamos sobre la parte emocional del duelo, las personas por ejemplo nos referimos a qué es lo que sentimos luego de la muerte de una persona, que por ejemplo pueden ser un montón de emociones diferentes que pueden venir combinadas o en diferentes momentos. Podemos sentir impulsos u olas de tristeza o enojo, por momentos felicidad, recordar momentos lindos, serenidad, calma, y estas emociones pueden ir intercalándose en el tiempo. Por lo general es muy interesante poder pensarlo justamente como olas, porque estas emociones no suelen ser constantes en el tiempo, sino que suelen ser como olas emocionales, como por momentos donde viene una ola emocional y algo se siente mucho más intenso y está más presente en mi mente, y por otros momentos las olas pueden desaparecer y después volver a aparecer. Algo que se encuentra es que al principio del proceso del duelo, estas olas emocionales suelen ser más intensas y suelen venir muy frecuentemente, muy seguido. Es decir, hay pocos momentos en donde uno no se encuentra experimentando una ola emocional, y con el paso del tiempo suele haber menos momentos de olas emocionales, aunque siempre pueden aparecer, sobre todo en fechas importantes, como cumpleaños o aniversarios o cualquier evento significativo en nuestra vida que nos pueda hacer recordar a la persona que falleció. Cuando hablamos de la parte emocional del duelo, no estamos hablando de que esto sea algo patológico. Esta es una primera aclaración que es importante. Estas olas emocionales pueden seguir acompañándonos incluso por el resto de nuestra vida. Lo que sí se espera es que a medida que pasa el tiempo suelen ser más espaciadas entre sí y suele haber más tiempo entre una ola emocional y la siguiente, y suelen ser más circunscritas a momentos puntuales. Ahora, algo muy importante es hablar del duelo como proceso, que en realidad de eso es lo que vamos a estar hablando en este video. El duelo como proceso implica diferentes episodios de olas emocionales que vamos a ir atravesando durante el proceso, pero también implica cambiar la manera en que uno se para frente a la vida, cuáles son las expectativas que uno tiene con respecto al futuro, cómo es la relación de uno con la persona que ya no está con nosotros, la persona que falleció, y un montón de cambios internos de los cuales vamos a estar hablando en este video. Y procesar el duelo es algo que implica tener cambios que vamos a llevar al presente. No es solamente un trabajo interno de reconstrucción del pasado, no es solamente, por ejemplo, aceptar la pérdida, que eso es una parte importante del proceso de duelo, sino que es también ver qué hago con esta información del pasado, qué hago con esto que estoy procesando para reconfigurar cómo voy a navegar mi presente hoy en día. Y acá sí es importante señalar que el proceso de duelo puede llevar mucho tiempo, puede llevar meses, en casos puede llevar años, y este proceso no es tan lineal y sí puede aparecer algunos obstáculos o algunas cosas que puedan empezar a ser problemáticas y puedan obstaculizar el proceso del duelo. Lo problemático no es tanto el tiempo en sí, o sea, no es tanto cuánto tarda uno en procesar el duelo, tampoco es la intensidad emocional necesariamente con la cual uno lo está viviendo, sino sí cómo está afectando nuestro funcionamiento y sobre todo si es un proceso que está justamente avanzando el proceso, si está yendo en alguna dirección o si es un proceso que está estancado. Vamos a estar hablando de eso en este video. Y una buena metáfora que yo uso muy seguido para tratar de entender el duelo en primer lugar es tratar de entenderlo como un aprendizaje.
Esto es así porque primero aprender es algo que estamos haciendo toda la vida, así que a veces es más fácil poder pensar en que esto es un aprendizaje que verlo como un duelo, porque el duelo por definición es algo novedoso, es algo que no estamos tan acostumbrados a vivir y no sabemos cómo se tramita, qué esperar. En cambio sí sabemos qué esperar de una situación de aprendizaje. Y aparte porque a nivel científico realmente el duelo es muy similar a lo que ocurre cuando una persona está aprendiendo algo. Así que hablemos entonces de qué es lo que pasa a nivel cerebral cuando una persona está atravesando un proceso de duelo, para entender un poco nuestras respuestas emocionales y qué esperar. Las personas damos por sentado una serie de reglas que le dan estabilidad y previsibilidad a nuestro mundo, y a partir de estas reglas que dan orden, yo empiezo a pensar otras cosas, empiezo a construir otros proyectos. Por ejemplo, entiendo quién soy yo como persona, cuáles son mis cualidades, cómo me relaciono en el mundo, qué planes y qué proyectos tengo a futuro. Ahora, cuando estas reglas, cuando estos cimientos básicos se sacuden, todo lo otro que se construye sobre estos cimientos se sacude también y uno empieza a confundirse y puede replantearse un montón de objetivos que uno tiene. Esto es un poco lo que está pasando en el proceso de duelo. Si yo, por ejemplo, entiendo que existe la gravedad, entiendo que si suelto un objeto el objeto va a caer, no estoy pensando en esto todo el día. Esto es una regla básica que ni me la cuestiono, a partir de las cuales armo mis planes de cómo caminar de acá hasta la esquina, por ejemplo. Es algo que mi cerebro no gasta recursos porque ya entiende que esto es así, esto es algo que da estabilidad y previsibilidad en la vida. Las personas cercanas que nos rodean también cumplen un rol esencial que estructuran nuestro futuro. La manera en que otras personas me tratan forman a mi identidad, me hacen creer, por ejemplo, quién soy yo, cuáles son mis cualidades, escucho la manera en que me describen y también sé que puedo contar con estas personas para hacer planes en el futuro. Yo pienso que con una persona, con mi pareja, por ejemplo, voy a estar dentro de 20 años en tal lugar, vamos a estar compartiendo experiencias, tengo sueños, tengo proyectos. Cuando de repente una persona fallece, puede ser como si de repente la ley de gravedad dejara de existir. Es algo que es tan central en nuestra vida, que no lo cuestionamos, que nos puede sacudir de una manera que experimentamos muchísima confusión y un montón de nuestros proyectos se ven afectados. Entonces, nuestro cerebro tiene un problema en esa situación. Hay algo que cambió, tiene que procesar una pérdida y tenemos que ver cómo solucionar este problema y cómo seguir de acá adelante, no solamente en el sentido práctico de cuáles son mis próximos objetivos o cómo voy a sobrevivir, sino también en las cosas que le dan sentido y significado a mi vida. Muchas veces uno puede sentir que la vida no tiene sentido o que no sabe qué hacer ahora directamente, está como paralizado o confundido. Así que vamos a entender un poco más cómo es que el cerebro procesa estas pérdidas para entender por qué se da esta experiencia. Recién decíamos que el duelo es como un aprendizaje, y una buena metáfora que uso es, por ejemplo, la de la mesa faltante. Imaginemos que nos despertamos a la noche y estamos yendo, por ejemplo, al baño o estamos yendo a la cocina y tenemos que atravesar un cuarto que está oscuro y no queremos prender la luz, así que vamos caminando en la oscuridad. No estamos pudiendo ver lo que hay en nuestro cuarto. Imaginemos que para llegar al baño, por ejemplo, yo tengo que atravesar una mesita. Entonces me voy corriendo para no tocar la mesa y de repente me llega una sorpresa porque siento que la mesa no está donde tendría que estar. Y esto es como que me genera una respuesta de sobresalto y empiezo a tocar y buscar la mesa y la mesa no está donde tiene que estar. Esto es algo muy interesante. En primer lugar, se parece a nivel fisiológico a lo que pasa durante el duelo. Obviamente una persona no es una mesa, pero a nivel cerebral lo que está pasando es muy parecido. Notemos que es raro sentir, wow, ¿cómo me está alarmando el no tocar una mesa? Porque tiene más sentido entender cómo, por ejemplo, si alguien me agarra una mano, mi cerebro procesa un estímulo o siente una respuesta a una emoción. ¿Cómo la falta de un estímulo está generando una respuesta en mí? Esto es lo interesante. Nuestro cerebro por lo general se maneja en dos planos. En el plano real, en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros sentidos procesan. Pero por otro lado también tenemos una reconstrucción virtual, como una especie de mapa virtual del mundo, el cual vamos navegando. Cuando mi mapa virtual me dice que acá tendría que haber una mesa y de repente en la realidad no toco una mesa, esto es lo que genera una respuesta en mí, una respuesta de sobresalto, una respuesta de alarma. Nuestro cerebro suele hacer que pasemos más tiempo navegando a través de este mapa virtual del mundo, más que el mundo real, porque es una manera de ahorrar recursos. Sería muy cansador estar todo el tiempo percibiendo todos los estímulos que tengo a mi alrededor todo el tiempo. Entonces, armarse estos mapas virtuales es una manera de ahorrar recursos que tiene nuestro cerebro. Por ahí si una persona maneja puede notar más esto, que muchas veces les habrá pasado que llegaron al destino y no se acuerdan nada de todo el viaje, es como si hubieran estado manejando en piloto automático. De esto estamos hablando con esta representación virtual. Ahora, nuestro cerebro también se encarga de ahorrarnos problemas y tiene que estar ajustando a que este mapa virtual sea equivalente al mapa real. Entonces, sí dedica recursos a ver que no haya ningún problema, ningún error con este mapa virtual el cual usamos para navegar. Entonces, cuando algo es diferente a la realidad, ahí me llama la atención.
Esto es lo que ocurre cuando voy a tocar la mesa y la mesa no está ahí. De esta manera la falta de estímulo genera una respuesta, porque son conexiones neuronales que ya están establecidas para saber qué tengo que esperar o qué esperar ante esta siguiente acción, y cuando algo difiere a lo que mi cerebro estaba esperando, me genera una respuesta de alarma. Ahora, salgamos de la metáfora de la mesa y veamos qué está pasando en un proceso de duelo. Nuestro cerebro aprende a esperar que una persona va a estar al lado nuestro, que una persona va a aparecer en determinados momentos, cada cierto tiempo, de tal manera, que yo sé cómo buscarlo. Y son cosas que no es que se entienden en el sentido lógico, no es que alguien me dice que una persona va a venir y yo entiendo que va a venir, sino que a través de conexiones neuronales, a través de formaciones de hábitos y de cadenas de estímulos, nuestro cerebro aprende qué es lo que tiene que esperar, empieza a predecir qué es lo próximo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, a la hora de sentarme a ver una película con mi pareja, no es que lo pienso, yo automáticamente ya sé en qué lugar me tengo que sentar para dejar el lugar para que la otra persona se sienta al lado mío. A la hora de ir a hacer las compras, yo ya sé cuántas cosas tengo que comprar para calcular para 2 personas. Hay un montón de hábitos implícitos que están estructurados en mi manera de pensar el mundo y en mi manera de predecir de manera implícita. Yo ya sé que a las 6 de la tarde voy a escuchar un auto que está estacionando, voy a escuchar unos pasos que se acercan a la puerta, voy a escuchar un ruido de llaves mientras otra persona trata de abrir la puerta. Son todas expectativas automáticas que tienen que ver con este mapa virtual que construimos de la realidad. Predecimos qué es lo que va a estar pasando. Entonces, cuando la mesa no aparece o cuando alguna de estas predicciones no se cumple, mi cerebro tiene un problema, tiene algo que procesar, tiene que entender que hay algo que estaba esperando que pase que no está pasando. Y esto lleva tiempo, y esto genera respuestas emocionales que son las que vamos a estar viendo en este video. Pero en primer lugar, este es el primer punto que me parece importante señalar para que entendamos un poco más nuestras respuestas emocionales. Este aprendizaje lleva tiempo. Nuestro cerebro es plástico, puede ir cambiando, pero no es que cambia completamente de un día para otro. Entonces yo puedo comprender, puedo entender que una persona falleció, lógicamente, pero las conexiones neuronales que están en mi cerebro son reales y se construyeron durante años, durante décadas, y no se desarman de un día para otro. Entonces, tomemos el ejemplo de una persona que se queda en su casa después de una muerte durante todo un mes. Aunque la persona esté en su casa durante un mes, no es que no está haciendo nada, está aprendiendo un montón de cosas. Está teniendo 30 noches donde está durmiendo sin la otra persona y está experimentando que la persona no está volviendo a la noche a aparecer en el mundo. Está desayunando, está comiendo sin la otra persona, son 30 comidas donde la otra persona no está compartiendo una comida con nosotros, son 30 días que no escuchamos el sonido de abrir la puerta a las 6 de la tarde, ni el auto estacionando en la puerta. Nuestro cerebro está aprendiendo un montón mientras estamos de duelo, y aprende justamente a través de la falta de estímulo, aprende a través de predecir que algo va a pasar, porque son conexiones neuronales que están conectadas hace muchísimo tiempo a través de hábitos, y no se están cumpliendo. Y eso también explica un poco por qué se descargan estas respuestas emocionales. Muchas veces no es que uno se pone a pensar activamente en la persona que no está y esto produce tristeza. Esto puede pasar y pasa un montón. Pero a veces pasa también que uno de repente está yendo por su día y no estaba pensando en nada en particular y de repente se pone a llorar desconsoladamente o de repente siente una sensación de extrañar o de añoranza que es muy fuerte. Y no sabemos de dónde viene, porque si no pensé nada. Muchas veces por esto, es por los hábitos que nuestro cerebro implícito sí estaba procesando y es esta diferencia entre nuestro mapa virtual y lo que ocurre en la realidad. De repente son las 6 de la tarde y parte de mi cerebro estaba esperando escuchar el sonido de la silla de mi pareja mientras se acomoda en la mesa para comer y no lo escuchó. Y eso desencadenó en mí una respuesta de llanto, aunque yo no soy consciente de todo esto, yo no sé qué es lo que desencadenó esta respuesta. Así que es importante para poder entender un poco qué es lo que está pasando, no es todo tan lógico, sino que hay partes que tienen más que ver con aprendizaje implícito. Y por otro lado, en este punto también es importante hablar de lo que son las alucinaciones leves. Durante un proceso de duelo, muchas personas podemos experimentar, por ejemplo, escuchar el sonido de la otra persona que ya no está, o escuchar como si nos llamara, como si dijera nuestro nombre, o incluso llegar a imaginar que lo podemos ver en la calle. Y esto tiene que ver justamente con este proceso de las expectativas que tenemos implícitas sobre qué es lo que tiene que estar pasando. Es un trabajo enorme para nuestro cerebro armar este mapa virtual para ajustarse a las expectativas, y estamos programados en realidad no para ajustar este mapa virtual con un único ensayo. No es que porque una vez una persona no vino ya acepto que desapareció de mi vida, sino que al revés, estamos un poco más programados para buscar a esta persona, para tratar de encontrarla, para entender dónde está, para entender cuándo viene, para entender si está enojado con nosotros, por qué se alejó de nuestra vida o poder seguir cercano a ellos.
Y son estas conexiones neuronales que se activan de manera implícita las que pueden despertar algunos de estos fenómenos alucinatorios leves. Es decir, tenemos un montón de conexiones neuronales que se están disparando durante este proceso y son parte justamente del proceso. Esto es importante señalarlo porque anteriormente se creía que siempre que haya algún fenómeno alucinatorio leve es algo que corresponde a una enfermedad como por ejemplo la esquizofrenia o es algo patológico necesariamente, y no siempre es así. Lo importante es entender que en esta primera etapa el cerebro está aprendiendo que es una pérdida, está tratando de entender qué es lo que está pasando, está ajustando su mapa virtual, está ajustando sus expectativas y es todo parte del proceso de aprendizaje. Lo que sí sería algo preocupante en esta etapa o algo patológico es que no se dé este proceso de aprendizaje. Esto sería, por ejemplo, tratar de preservar la habitación de la misma manera en que estaba cuando la persona falleció, esperando que la persona vuelva y no tocar nada en esta habitación y no usar esta parte de la casa cuando realmente me traería alguna utilidad o algún beneficio poder mover un poco esta parte de la casa. Es decir, cuando no estamos usando la información del pasado para actualizar la manera en que navegamos el presente, ahí es cuando algo puede empezar a ser un poco más problemático a largo plazo y puede traer otras dificultades porque no estoy usando esta información para navegar mejor de acá de cara al futuro. Por otro lado, vamos a hablar un poco más de este proceso de aprendizaje para poder entender por qué lleva tanto tiempo y cómo es que ocurre. En primer lugar, este mapa virtual se desarrolla porque tiene funciones evolutivas. A través del tiempo nosotros aprendemos, por ejemplo, dónde están nuestras principales fuentes de alimento. Estoy hablando en términos de evolución de la especie. Entonces aprendemos dónde quedan nuestras principales fuentes de alimento y generamos un mapa virtual, un mapa mental para poder navegar cantidades muy grandes de espacio físico para poder llegar hasta nuestras fuentes de alimento. Esto desarrolla nuestra capacidad de poder simbolizar y poder ubicar a las personas o diferentes objetos en diferentes lugares para poder navegar el mundo. Pero no se trata solamente de espacio físico, sino que por otro lado también está la variable del tiempo. Aprendo que en diferentes momentos va a haber una fuente de comida disponible en tal espacio físico y en otros momentos no, o en otros momentos va a haber cazadores o depredadores, por lo tanto no es seguro ir a estos lugares. Es decir, tenemos la dimensión del espacio físico, tenemos la dimensión del tiempo y sobre todo nosotros los seres humanos tenemos la tercera dimensión de la cercanía o de la intimidad o el apego con otra persona. Es decir, a medida que los seres humanos evolucionamos y vivimos en grupos cerrados, en familias y tenemos que criar de nuestros hijos, esto es algo que se ve también en otros mamíferos, es mucho más difícil poder predecir dónde va a estar y en qué momento va a estar otra persona u otro ser vivo. Porque los seres vivos tienen intereses propios, van a donde quieren, cuando quieren, en donde quieren, y es más difícil poder predecir el comportamiento del otro. Entonces, ¿cómo es que muchos mamíferos aprenden a poder vivir, a poder comunicarse y a saber qué esperar del otro cuando no tienen lenguaje? Ahí es donde entra esta dimensión del apego. A través del apego, las criaturas saben que, por ejemplo, cuando su padre no está por mucho tiempo, aunque esté en un lugar muy lejano, en algún momento va a volver a aparecer, y esto es lo que hace que las crías de diferentes mamíferos puedan esperar en su lugar, en su nido, esperando que el padre o la madre vuelva con alimentos. Es lo mismo también que hace que los padres busquen a sus crías después cuando no las encuentran, porque saben que van a estar ahí esperando para ellos y es lo que nos impulsa a volver a buscarlos a ellos. Otros mamíferos, por ejemplo, no buscan a otros miembros de su especie con los cuales no tienen vínculo, porque no pueden predecir su comportamiento. Pero cuando sí tienen un vínculo cercano, pueden predecir dónde van a estar. Pueden pasar muchísimo tiempo esperando en el mismo lugar, esperando que la otra persona vuelva, porque tienen un vínculo cercano justamente. No es que porque una vez mi hijo o mi madre no apareció, ya los borro de mi vida y sigo caminando y no me los vuelvo a encontrar nunca más. Estas mismas funciones evolutivas, estuvimos hablando mucho de mamíferos, pero son las que tenemos los seres humanos. Nuestro cerebro es muy eficiente y no es que construye diferentes estructuras cerebrales para procesar de manera diferente el espacio físico, el espacio temporal y la cercanía emocional con otra persona, sino que usamos las mismas estructuras porque tiene funciones evolutivas. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto en un ser humano, en un niño, y cómo es que se ve esto en el duelo, cómo es que esto afecta nuestras expectativas en el duelo. Cuando nace un bebé humano, muchas veces no puede distinguir entre su propio cuerpo y el cuerpo de la mamá o el cuerpo del papá, pero a medida que va desarrollando sus capacidades cognitivas, aprende a sentir seguridad cuando puede ubicar físicamente dónde está mamá o papá, cuando está en mi campo de visión, cuando está cerca. Y como paso siguiente, a medida que se desarrolla la memoria de trabajo, aprende a temporalizar el estado de dónde está mi mamá o dónde está mi papá. Por ejemplo, recuerdo que hace 30 segundos estaba presente, pero ahora ya no está presente, así que lloro y mamá o papá vuelve a aparecer. Y de esta manera voy construyendo mi dimensión de temporalidad. Estoy tranquilo cuando sé dónde están, estoy tranquilo cuando sé en cuánto tiempo van a volver a estar, sé que puedo aguantar 30 segundos o un minuto y mamá vuelve. No por contar el tiempo, sino es una
visión más intuitiva de cuánto tiempo tarda hasta que mis seres queridos vuelvan a aparecer, porque mis seres queridos son mi fuente de vida, de nutrición, de calor, de alimento. Cuando soy un bebé sin mamá o papá o una persona que me cuide, no puedo sobrevivir. Así que se van desarrollando estas capacidades. Y sobre todo se desarrolla también la tercera capacidad, que es la capacidad de poder medir el nivel de cercanía, de intimidad emocional o de apego que tengo con otra persona. Es decir, me doy cuenta que mi comportamiento influye en que aparezca o no aparezca otro ser querido. Por ejemplo, si yo lloro cuando no está mamá o papá, vienen y aparecen. Y encuentro que son seres que están emocionalmente cercanos y que esto es algo perdurable en el tiempo. Porque a medida que voy creciendo, si de repente un día agarro los marcadores y me pongo a dibujar en la pared, mamá o papá van a estar muy enojados conmigo, pero no me van a odiar, sino que me siguen queriendo. Después para cruzar la calle me dan la mano y me ayudan a cruzar la calle. Es decir, entiendo que hay como otra dimensión también estable. Una es el espacio físico, donde están, otra es el tiempo, y otra es la cercanía. Y las personas que tengo más cercanas a mí, yo sé que van a volver a mi vida, que van a volver a aparecer, más allá de que ahora físicamente no estén, o no sepa cuándo van a volver. Sé que emocionalmente son cercanas y mamá o papá o otra persona siempre vuelve. Esto es básicamente la visión científica de lo que es el apego seguro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el duelo? Nuestro cerebro tiene una misión imposible, que es procesar en dónde está una persona que ya no está. Nuestro cerebro tiene mucha dificultad para poder ubicar físicamente dónde está la persona que falleció. ¿Cuándo va a volver? ¿O en qué tiempo está la persona que ya no está? Y sobre todo, ¿cómo es mi relación con esa persona? ¿No está porque es distante, por ejemplo? Si es cercana, ¿por qué no está? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo la tengo que esperar? Son todas preguntas que de vuelta no estamos hablando de lógica, no estamos hablando de corteza prefrontal y de entender conceptos, sino que estamos hablando de un nivel más básico de estructuras cerebrales para poder entender cómo funciona el mundo y qué esperar de otras personas. Fijémonos que muchas religiones dan respuestas a estas preguntas. Muchas religiones dicen en dónde está la persona, por ejemplo, la persona está en el cielo, cuándo vas a volver a ver a esta persona, por ahí en la próxima vida, o por ahí cuando fallezcas y vayas vos también al cielo. ¿Y cómo sigue nuestra relación con esta persona? ¿Me está mirando? ¿Cómo me puedo comunicar? ¿Puedo rezar o puedo escribir para que me pueda leer? ¿Cómo sigue mi relación? ¿Cómo sigue mi comunicación? Y algo que se encuentra en la modernidad es que si bien hay más flexibilidad religiosa, las personas hoy en día ya muchas veces no son tan religiosas como antes o no tienen tan en claro sus creencias religiosas, esto puede tener diferentes consecuencias, a veces positivas y a veces, en este caso por ejemplo, puede dejarlos más confundidos sobre ¿qué hago entonces con el duelo? ¿Cómo encuentro las respuestas a estas preguntas? ¿O cómo sigue mi relación de acá en adelante con la persona? ¿O cuándo va a estar? ¿O dónde está? Entonces, estas son las preguntas que nuestro cerebro tiene que responder. Hay una frase muy conocida que dice que es que el tiempo sana. Y algo que se dice con respecto al duelo, desde el punto de vista científico, es que más que el tiempo es la experiencia lo que sana. El tiempo es una parte importante de la experiencia, porque no solamente tengo que experimentar que la persona que falleció, que mi pareja por ejemplo no va a volver hoy, sino que también tengo que experimentar que no va a volver mañana, ni la semana que viene, ni en un mes, y así en reiteradas ocasiones. Pero tengo justamente que experimentarlo. Tengo que experimentarlo en diferentes contextos, asumiendo diferentes roles, diferentes funciones, haciendo diferentes cosas, viviendo diferentes emociones y experimentar a través de la experiencia directa que la persona no vuelve a aparecer. Es decir, es importante el tiempo, pero también la experiencia. Por eso hablábamos de la importancia de que el proceso sea justamente un proceso, que esté movilizándose y que no esté completamente estancado a través del tiempo. Ahora, una de las partes que me parece más importante poder hablar en este video es de la dimensión de cercanía, de la tercera dimensión. Es por ahí una de las partes de las cuales menos se habla y la que más malestar puede generar y hay más desconocimiento, así que es importante poderse educar cómo funciona. Por lo general sabemos que nuestra cercanía con otras personas, nuestro apego, nuestra relación íntima se ve influenciada por nuestro comportamiento. Si yo me trato de manera muy cariñosa a una persona y esa persona también es muy cariñosa conmigo durante mucho tiempo, de manera constante y persistente, es probable que desarrollemos un vínculo muy cercano y esto a su vez hace que yo pueda empezar a confiar en la otra persona, sepa que va a volver a estar ahí para mí, a pesar de que pase mucho tiempo y a pesar de que esté en un lugar muy lejano. La persona seguirá pensando en mí, volverá a su lugar de origen o yo iré a buscarla. Así es como se desarrollan los vínculos sociales. Y al revés, cuando uno hace algún comportamiento que puede lastimar a la otra persona o dañarla, sabemos que la podemos alejar emocionalmente, podemos dañar el vínculo. También sabemos que esto no es que ocurre con una única acción. No es que por una vez tratar bien a alguien tenemos un vínculo extremadamente cercano o por tener una discusión nuestra relación y nuestra intimidad se rompe por completo, sino que son procesos que llevan mucho tiempo. Y ahí es importante entender el rol de nuestras emociones.
Nuestras emociones cumplen un rol también para poder modular nuestra relación con otras personas. Así como cuando el bebé llora, hace que sus padres puedan acercarse, cuando yo me enojo con otra persona, cuando yo estoy triste, cuando estoy celoso, cuando manifiesto diferentes abanicos emocionales, cuando estoy alegre, le muestro a la persona cómo relacionarse conmigo. Invito a la otra persona a que me pida perdón, le enseño qué cosas me hacen reír y qué cosas me gustan. Nos estamos enseñando y aprendiendo mutuamente. A la vez que la otra persona responde emocionalmente o responde a través de comportamientos, yo aprendo a relacionarme con la otra persona. Es decir, tengo una relación, aprendo qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, cómo nos acercamos y cómo nos alejamos. ¿Qué pasa con la muerte? Así como el cerebro no puede entender en dónde está la otra persona y no puede entender cuándo va a volver a estar la otra persona, tampoco puede entender emocionalmente qué tan distante está la otra persona. Y a veces el cerebro incluso lo puede entender, de hecho la manera en que lo entiende, es como un abandono. Este es un tema sobre el cual no se habla mucho y puede dejar muy confundidos a las personas experimentando un montón de emociones que no saben por qué vienen o para qué vienen. Así que por eso es importante poder entenderlas. Si una persona cercana a nosotros de repente desaparece, tiene sentido que sintamos un montón de emociones, porque estas emociones pueden ayudarnos para reparar el vínculo. Si de repente mi pareja no aparece más, me voy a sentir preocupado, voy a sentir ansiedad, la voy a llamar, me voy a sentir enojado, voy a decir, pero ¿por qué de repente te fuiste y nunca me avisaste? Voy a estar muy triste. Son todas diferentes estrategias que pueden servirme para que la persona repare su vínculo conmigo, para que veamos qué es lo que está pasando y arreglemos los problemas que podamos estar teniendo. Cuando una persona fallece, yo puedo entender, lógicamente, que no es que decidió no volver a casa, por ahí algo pasó, por ahí tuvo un accidente, por ahí fue una enfermedad, fueron cosas diferentes. Yo entiendo que hoy en día no tiene la opción de elegir volver, pero emocionalmente tengo las mismas respuestas. Tengo respuestas emocionales que buscan reparar el vínculo de la misma manera que puedo buscarlo físicamente o que puedo esperar, sentir esta sensación de que en algún momento va a volver. También puedo emocionalmente tener una respuesta que desde un lugar más emocional busca reparar un vínculo. Y dentro de estas emociones que podemos experimentar para tratar de reparar el vínculo con la otra persona, me parece muy importante hablar del rol de la emoción de enojo. La verdad que si una persona cercana a nosotros de repente se va, tiene sentido que nos enojemos. Y esto puede ayudar a reparar el vínculo, diciéndole que eso no nos pareció bien. Aunque lógicamente entendamos que una persona que fallece no nos abandonó y no es su decisión, podemos sentir mucho enojo igual. Así como experimentamos parte de este proceso de aprendizaje, tenemos que aprender también que con diferentes emociones la persona no vuelve. A veces esta emoción de enojo u otras emociones pueden canalizarse más en otras personas o en otras áreas. Por ejemplo, puedo sentir enojo conmigo mismo por no haber ayudado a la persona, enojo con los médicos que no lo pudieron salvar, enojo con Dios, enojo con el mundo y con el destino por haber quitado a esta persona. Pero es importante entender que estas emociones son parte de la respuesta del duelo, son parte del proceso de aprendizaje, son parte de un intento de buscar el contacto con la otra persona, que es lo que atravesamos en parte del proceso del duelo. Así que la idea de esto es poder entender un poco más nuestras respuestas emocionales, entender un poco de dónde vienen, cómo influyen en el proceso de aprendizaje y sobre todo poder escucharlas, poder validarlas y poder notar si tenemos algunas emociones que no están mal sentir, sino que son parte del proceso y ayuda muchísimo a poder ponerlo en palabras y poder articularlo a través del lenguaje con otra persona, con una persona que nos pueda escuchar o a través de escribir, porque de esta manera vamos integrando nuestras experiencias emocionales. Y de este punto quería hablar que es el punto de la integración. El proceso de duelo implica la integración justamente a poder aprender toda esta información y usar esta información para actualizar cómo voy a navegar mi vida de acá en adelante, cómo voy a vivir el presente y cómo voy a vivir el futuro. ¿Qué hago ahora que la persona no está presente? ¿Cómo eso reorganiza mi vida? ¿Cuáles son las cosas a las cuales tengo que hacer frente? ¿Cuáles son nuevas responsabilidades que antes no tenía? ¿Cuáles son algunas fuentes de apoyo emocional que antes tenía y ahora ya no tengo más? ¿Y cómo voy a lidiar con todo esto? Hasta acá vamos con el video de hoy, vamos a seguir profundizando un poco más en el próximo video. Lo importante es que entendamos el duelo como un proceso de aprendizaje y podamos entender un poco más nuestras respuestas emocionales que estamos viviendo en este proceso y no centrarnos tanto en el duelo como emoción, sino empezar a pensar un poco más el duelo como proceso, para entenderlo en nosotros mismos y entenderlo en otras personas. Si el video te gustó, por favor comenta, suscríbete o incluso podés donarnos a través del link en descripción para ayudarnos a generar más contenido que pueda ayudar también a otras personas y que este contenido pueda llegarle a otras personas para tratar de que tengamos una visión también basada en evidencia que pueda aportar un granito de arena para tener una visión más holística y más global de todo lo que está pasando en el proceso de duelo. Nos vemos en el próximo video.